Feliz sábado. Señor les bendiga. Qué gozo es estar en momentos como este. No solo el sábado, sino en ese tiempo que se dedica en la semana a Dios, en una predicacioncita que se pone ahí en el celular o en el radio, en el computador, mientras que hacemos algunas tareas. Es tan bueno escuchar de Dios. Es tan bueno uno mirar ese amor, esa misericordia que tiene con nosotros, sea desde la escuela sabática, aún desde la bienvenida, la historia de los niños, los especiales. ¿Ustedes no han notado que todo habla de un Dios amante, un Dios misericordioso, un Dios que pretende y quiere y anhela salvarnos? ¿Cierto? Y uno como que le encuentra, y con el tiempo uno va descubriendo cosas y le va encontrando como ese significado a la vida espiritual, como ese gozo, como ese sabor. No sé, no entiendo por qué algunos hermanos vienen como aburridos, como con rencillas, sabiendo que son momentos tan buenos, tan sabrosos, que puede uno encontrar en las predicaciones, en el servicio de canto, en un testimonio, en cualquier cosa, ¿cierto? Por razones del tiempo, los voy a invitar y les pido que me tengan paciencia en si acelero, porque traía un tema que es siempre abarcante, ¿cierto? Y hay veces el tiempo no es compasivo con nosotros, y entonces nos toca decirlo muy rápido, y por eso quedan muchas preguntas. Admiro a esas personas que pueden predicar en 10 minutos. Yo no he sido capaz nunca. No he sido capaz. Necesito más tiempo. Entonces les pido por favor paciencia y que me ayuden con los textos, con la ligereza. Bien. El texto que vamos a meditar lo encontramos en Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Ustedes conocen esto muy bien. Saben a lo que se refiere. Sabe que es el mensaje triple que debemos de estar predicando, sabe que empezó en 1844 más o menos en adelante el primero, luego vino el segundo, prácticamente nosotros debemos de estar dando el tercero, porque está que nos coge el cuarto. ¿Sabían que hay un cuarto ángel? ¿Sabían que hay un cuarto mensaje? Apocalipsis 18 habla de un cuarto mensaje, está que no llega. Dice ángel mensajero, dice por el cielo porque debe ser veloz, contundente, ¿cierto? Ustedes bien saben todo eso. Pero el texto que yo quiero que analicemos me ha ayudado a mí personalmente en mi vida espiritual. Y me ha ayudado en el sentido de que me ayuda a entender temas que son complicados para entender. A entender cosas que hay veces decimos porque lo escuchamos de otra persona. Aún las predicamos, pero en sí no sabemos lo que estamos diciendo. Términos espirituales o teológicos o cristianos que utilizamos, ese término de caer sobre la roca. Caer sobre la roca. Ustedes entenderían porque son estudiosos, pero vaya, dígale a eso a una persona que no haya tenido contactos con Cristo. ¡Ey, eso usted debe caer sobre la roca! ¿Qué le dice a esa persona? Uy, usted lo que quiere es matarme. ¿Cierto? O usted debe ser lavado por agua. Las personas, ustedes me entienden lo que yo les quiero decir. Pero hay personas que dicen, pues que todos nos lavamos con agua, no le veo, ¿cierto? Términos. Hay dos que para este tiempo es fundamental, hermano, que entendamos lo que el Señor, no olviden que el Evangelio es eterno. Entonces viene desde el principio y hasta el fin es el mismo. Que cambian algunas circunstancias, que cambian las épocas, que cambian predicadores, pero el mensaje en sí es el mismo y es la salvación de Dios hacia la raza humana. Y es el término de preparación. Esa palabra, preparación. ¿Cuántas veces hemos escuchado preparación? Hay que prepararnos. Debemos prepararnos, debemos estar preparados para el encuentro con Cristo, debemos estar preparados para el día del Señor, preparación. Esa es la palabra. Lo que hay veces nos da como dificultad de entender es preparación, ¿cómo? ¿Cómo es la preparación entonces? Y el otro término que se utiliza o la otra palabra es
salvación. Somos salvos por la sangre de Cristo, no necesitamos obedecer leyes porque somos salvos, es por la gracia, que somos salvos por don, que somos salvos, y utilizamos la palabra salvos, ¿cierto? Pero muchas veces, yo sé que a ustedes les ha tocado y ustedes mismos, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿quién en estos momentos cree que es salvo? Que si Cristo... Sabemos que no va a pasar así porque su palabra dice que no va a pasar, pero si viniera mañana, ¿quién sería salvo? Muchos dudan, ¿cierto? Muchos dudan, muchos dicen, sí será, no será, pero es que yo ayer tuve un problemita con mi esposa, pero es que yo ayer tuve una dificultad con el vecino, entonces yo estoy pagando el diezmo, pero a veces, entonces empezamos a mirarnos a nosotros y dudamos de que somos salvos. Porque es que estamos confundiendo los términos y estamos confundiendo las cosas. Dice el versículo 12. Aquí está la paciencia ¿de quién? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mire, está hablando para nuestro tiempo. Este mensaje del capítulo 12 y el 13 aún está hablando del mensaje de los ángeles. Aún está hablando de eso. O sea, es de nuestro tiempo. Y dice, aquí está la paciencia de los santos. Primero, hay santos. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que para Cristo, para nuestro Señor y Dios, hay santos? Así el mundo diga, ustedes se creen santos, ustedes... Miren a los hermanos y piensen que no hay santos. Para Dios hay santos, primero. Segundo, esos santos tienen una paciencia. Tienen una paciencia. ¿Qué es paciencia? Y sobre todo, tienen la fe de Jesús. Cosa que hay veces no queremos entender mirándolo desde el punto de vista humano. Pero aquí el Señor me está diciendo que ellos tienen la fe de Jesús. No me dice que tienen la fe en Jesús. Que son dos cosas muy diferentes. Es muy diferente usted tener la fe en alguien que tener la fe de alguien. Son dos cosas muy diferentes. El Señor me dice que para los últimos tiempos, aquellos que van a recibir la lluvia tardía, aquellos que van a predicar el evangelio, aquellos que van a dar el fuerte pregón, aquellos que serán parte de los 144,000, aquellos que son de esas personas escogidas de todas las edades, dicen que tienen la fe de Jesús. Una cosa es tener la fe en Jesús, otra cosa es tener la fe de Jesús. Una cosa es cuando usted ve un equilibrista, ¿cierto? Que usted cree, que usted confía en esa persona, que usted sabe que esa persona es capaz de pasarse esa cuerda sin caerse. Y otra cosa es usted ser el equilibrista. Una cosa es usted tener la fe en ese equilibrista que es capaz de pasar. Y otra cosa es que usted tenga esa fe de que usted es capaz de pasar. ¿Dónde se ve eso? ¿Y cómo se aplica eso a nuestra vida espiritual? ¿Cómo se aplica? Ustedes saben que hay iglesias que predican algo que se llama justificación por la fe y la explican de una manera muy diferente como la explica nuestra iglesia adventista. Y es lógico. ¿Por qué? Porque son iglesias que se basan simplemente en decir creer, pero no obedecer. Ustedes lo saben. Y la encontramos en diferentes partes. Tienen sus templos, tienen sus directores, tienen su organización, tienen unas iglesias hermosas, pero los mensajes se centran en que somos salvos por gracia, por fe,
Somos salvos por el amor de Dios. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pero llegamos a lo que les decía al inicio y es la palabra salvo. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? Por ejemplo, humanamente nosotros llamamos el pecado como problemas de carácter. Lo humanizamos de esa forma. Por ejemplo, hablamos de no matar, no robar, ¿cierto? Y se llaman pecados, son pecados. El sábado más todavía. Pero hay otros pecados que la Biblia condena de la misma manera, pero nosotros los llamamos problemas de carácter. ¿Como cuál? Como el orgullo, como la vanidad, como la soberbia, como el egoísmo, aún como la desconfianza en Dios, aunque somos cristianos, una desconfianza que desborda por nuestros poros y se siente cuando usted tiene que matarse en el trabajo, porque tiene que ahorrar, porque tiene que comprar, porque tiene que proveer para cuando esté anciano, tener de qué vivir. Eso no va en contra de lo que decía Jesús. Jesús decía, miren a quién, a las aves del campo, miren a los lirios del valle, hombres de poca ¿qué? Pero ustedes viven preocupados es por lo que han de comer el día. Nosotros no nos preocupamos por lo que hemos de comer mañana. Nosotros nos preocupamos por lo que hemos de comer y que en 40 o 50 años que ya estemos viejos. Y entonces si la persona a la que se dirigía Jesús era un hombre de poca fe porque estaba preocupado por lo que iba a comer mañana y no confiaba que Dios iba a proveer para él, entonces nosotros ¿dónde quedamos? Que pensamos y planeamos pero cosas para dentro de 30 y 40 años. ¿Dónde quedamos? La poca fe en Dios, la inclinación sexual, el orgullo, la avaricia. Mejor dicho, Gálatas 5 lo dice. 5:20, ahí están todos los frutos de la carne. Hermanos, ¿encuentra usted que estos frutos aún están en su vida? ¿Encuentra usted que estos frutos de la carne, a pesar de los años en la iglesia, usted todavía sigue luchando con esto? Pasen 10, 15, 20, 30 años y seguimos luchando con todos estos problemas de carácter. No, yo no soy idólatra, hermano, yo ya dejé la idolatría gracias al Señor que me mostró. Pues ya no creerán en imágenes y no creerán en santos. Pero usted ¿cómo está viendo a sus hijos? ¿Cómo está viendo a su esposo? ¿Cómo está viendo a un líder espiritual? No, hermano, gracias al Señor yo ya no creo en la hechicería, yo ya no creo en esas cosas, pero nunca pasan por detrás de una escalera, ven un gato y se echan yo no sé qué, si se quiebra un vidrio tienen que hacer algo, si un espejo eso es de mala suerte, pero no creen en hechicería, lo bueno es eso. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que necesitamos ser salvos realmente? Cristo es nuestro Salvador y es nuestro sustentador. Él es nuestro mediador. Lo encontramos en San Juan, 1 Juan 2:1, San Juan 3:16, Hebreos 9:15, Hebreos 12:24. O sea, la palabra de Dios es muy claro que nos enseña de que Dios es nuestro Salvador. Hechos 16:31 dice, esto lo estuvimos hablando hace algunos meses atrás. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Salvo de qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? Hermanos, ustedes saben de la penalidad del pecado que tenemos. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero no la muerte física, no la muerte, sino la muerte ¿qué? Eterna.
La paga del pecado es muerte, más que el regalo que Dios nos hizo en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, ¿de qué es que dice el apóstol que somos salvos si creemos en Cristo? De la muerte eterna. Yo les doy un ejemplo sencillo. En las campañas, un predicador empieza a hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Aquí tenemos algunas visitas. El Señor les dice, mire, no me importa lo que hayan vivido, no me importa lo mucho que se hayan equivocado. Yo lo que quiero es salvarlos y les tiendo la misericordia de mi Hijo para que los salve, para que en su sangre obtengan el perdón de todos sus pecados. Esa es la invitación del Señor. ¿Y qué a usted le toca hacer? Únicamente creer. Únicamente creer que Jesús vivió, que Jesús murió por usted, que Jesús pagó la deuda que usted tenía con Cristo, con Dios, que Él pagó la deuda que usted tenía de sus pecados, de sus agresiones. ¿Qué le toca hacer? Simplemente creer. O sea, usted cree eso y el Señor lo hace usted inmediatamente una nueva criatura. Eso se llama conversión. De eso lo salva el Señor si usted cree solamente. Pero la Biblia no se termina ahí. El proceso de salvación no se termina ahí. Aunque Dios te perdona, aunque Dios te salva, aunque Dios te hace una nueva criatura, la obra de salvación en usted no ha terminado. Dice Marcos 16:16, el que creyere, vuelve a decir, pero fuere ¿qué? Fuere bautizado. ¿Qué es ser bautizado? No es una sepultura, no es una muerte simbólica. Es donde usted dice que usted muere al yo, que usted muere y renace ¿en quién? En Dios. Ya solamente no es creer para ser salvo de la penalidad que teníamos, que arrastrábamos por haber nacido en un mundo pecador, sino que el Señor te quiere salvar a usted de otra cosa que se llama el poder del pecado. Te quiere salvar de la esclavitud del pecado. Y esa no se hace solamente por creer. Y ese es el problema de muchas denominaciones. La ley de Dios quedó abolida. La ley de Dios quedó clavada en la cruz. La ley de Dios ya no hay que guardarla, el sábado menos. Y empiezan a decir una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque ellos no han entendido que sí, nuestro Señor Jesucristo nos salvó de la penalidad del pecado, que solo debíamos de creer en Él para obtener esa salvación, pero Él nos debe también librar de algo que se llama el poder del pecado. Y el poder del pecado solo se libra haciendo una cosa, y es obedeciendo. Obedeciendo, porque hay salvación y hay santificación, y usted no es santificado si es desobediente. Aún en la iglesia, tal vez por la madurez espiritual de muchos que llevan un proceso, tampoco entienden estos puntos. Hermanos, es que comer carne no salva a nadie. O dejar de comer carne. Hermanos, es que tal cosa no salva a nadie. Pero usted me está hablando de qué salvación. Si usted me está hablando de la penalidad del pecado, pues la Biblia me enseña que yo soy únicamente salvo por los méritos de Cristo Jesús. Pero si usted me está hablando de una salvación física, de tener una salud, ¿cierto? De tener, digamos, una mejor salud, sí debo de hacer caso ¿a qué? A un régimen pro salud. Y ahí no estamos hablando de salvación de penalidad, estamos hablando de salvación del poder del pecado. ¿O no? ¿Sí me estoy haciendo entender? Se los pongo más claros. ¿Ustedes creen que por una persona tomar alcohol, dejar de tomar alcohol, un alcohólico deja de tomar alcohol, es salvo? No. ¿Por qué? Porque es que la salvación es Jesucristo y sus méritos en la cruz. Él va a alcanzar una salvación,
pero de cuidar su cuerpo, de que su plática le alcance, de tener una mente más amplia para el conocimiento de Dios. O sea, nosotros estamos en un proceso de ser salvos de algo que se llama el poder del pecado en nosotros. El poder del pecado en nosotros. Pero estábamos hablando, era que debíamos de tener la fe de Jesús, ¿cierto? ¿Cómo era la fe de Jesús? ¿Qué pensaba Jesús? ¿Cómo era el comportamiento de Jesús? Hermanos, Jesús es nuestro ejemplo. Porque ejemplo les he dado para que como yo hice o como yo hago, ustedes ¿qué? En otras partes dice el profeta, y mirarán a él ¿quiénes? Todos los términos de la tierra y serán ¿qué? Lo mirarán a él. ¿Cierto? ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Por qué nosotros nos llamamos cristianos? Porque nosotros seguimos a Cristo. Entonces nuestra determinación, nuestro deseo, nuestro estudio, nuestra consagración debe ser enfocada ¿a qué? A estudiar a Cristo. ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Cómo actuaba Cristo? ¿Cuál era la forma de él ver? ¿Cómo él predicaba? ¿Cómo él enseñaba? Los propósitos que él tenía. Pues si él decía una cosa, mirar si él hacía lo que él predicaba. ¿Cuáles eran sus pensamientos? Tener la fe de Jesús. Y hay ejemplos totales en la Biblia. Todo. Cuando usted empiezan a mirar, bueno, ¿cómo era la fe de Jesús? Porque yo lo tengo que traer a mi vida. Entonces se encuentra que la historia, por ejemplo, del hijo pródigo adquiere un nuevo significado y adquiere una nueva fuerza en usted. Cuando entiende, o sea, Jesús era un ser perdonador, Jesús era un ser amoroso, Jesús era el que si se equivocaba a alguien tenía la capacidad de extenderle la mano y nos contó la historia de ¿quién? Del hijo pródigo. Y lo de las ovejas. Pero también contó otra historia, contó la historia de las bodas y donde el padre, el rey mandó a traer a todos que viniesen. Qué Dios tan bondadoso, qué rey tan bueno, tan misericordioso, cómo abre los brazos. Pero también dice que había alguien que no estaba vestido y ese mismo Dios, ese mismo rey, ¿lo qué? Lo manda a sacar. O sea que él no solamente es así, sino que él también tiene un carácter. Él también dice, si alguno no obedece las cosas como son, ¿qué pasa? Y eso está aquí, yo no lo puedo sacar. O sea, yo no lo puedo sacar. Ahí está, dice, fue atado, lo hizo sacar donde era el lloro, ¿y qué? Y crujir de dientes. Entonces yo tengo que estudiar lo que Jesús enseñaba, lo que Dios mostraba, pero todo, no solamente la parte bonita, la parte que nos va a gustar, la parte que sí va a agradar, sino toda la historia. ¿Por qué no la contamos toda? ¿Por qué no contamos de que son 10 vírgenes a las cuales habían sido invitadas a un matrimonio, pero se durmieron, algunas hicieron provisión, pero durmieron todas, se levantaron, salieron corriendo, ¿y qué le dijo la persona? Qué pena, ya la puerta, es que Dios deja gente afuera, o va a llegar un momento en la vida donde hay gente que va a quedar afuera. Sí, la historia me lo dice. La historia me lo dice. Entonces, si somos cristianos y según el texto que leemos debemos de tener la fe de Jesús, ¿por qué en otros textos nos dice que debemos de tener la fe en Jesús y mirar a Jesús y vivir para Jesús? Pues claro, nos está hablando del perdón, de esa penalidad que nosotros no podemos hacer nada para obtenerla, sino que Dios por gracia nos la extendió al dar a su Hijo, ¿cierto? Pero aquí no nos está diciendo tener la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. O sea, son personas que van a actuar como Él, van a pensar como Él, van a vivir como Él. No son personas que van a estar cometiendo errores, cometiendo pecados, pero cuando Cristo venga, los vamos a dejar milagrosamente. Porque el texto en Filipenses, vamos a buscarlo. Mira lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, ¿por qué? ¿Sabe yo que entendía esto hasta hace un par de años? O sea que muchos años creía, Dios es el que produce el querer en mí. Y cuando yo quiero, entonces Él lo ve como si yo lo hubiera hecho, por el amor que me tiene. O sea, yo tengo el deseo de ser un hombre honrado. Y es un deseo grande, claro, se me presenta cualquier oportunidad y bueno. Pero Dios sabe que yo quiero, entonces Él lo toma como si yo lo hubiera hecho. Pero eso no me dice el texto a mí. El texto me está diciendo que Dios no solo produce en mí el querer, sino que Él también va a hacer que yo ¿qué? Lo haga. Usted desea ser un buen cristiano, usted desea ser un buen predicador, usted desea ser un hombre íntegro, usted desea ser un buen testimonio para la comunidad, usted desea, lo siente, pero tiene dificultades de carácter, lo que hemos estado hablando. Pues tenga fe en el Señor, que Él con el tiempo irá a ir, ¿qué? Puliéndolo, lo va a ir haciendo, porque en otra parte dice, Él terminará la obra que empezó en nosotros. ¿No lo dice Él? No es que cuando Él venga tenemos algunas luchas, algunos problemas, pero cuando Él venga, el pedacito que nos falte, entonces por los méritos de Cristo, eso no lo crea. No lo crea. ¿Por qué? Porque el texto me está diciendo la paciencia de ¿quiénes? De los santos. No está diciendo la paciencia de los que trataron. Y San Mateo también nos dice que creyamos hasta dónde, hasta el fin y seremos salvos. El que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 16, vamos a mirar otra cosa que decía el Señor. Mateo 16, 21. Miren el ejemplo de cómo nosotros debemos de ser semejantes a Jesús. A partir de entonces Jesús empezó a declararles a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la religión. Lo matarían, pero les explicó que al tercer día, ¿qué? Resucitaría. 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas y dijo, Dios nos libre, Señor, eso jamás te suceda a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Hermanos, los hijos de Dios para este tiempo deben de tener la fe que tenía ¿quién? Jesús. Deben de saber lo que dicen las profecías. Deben de saber lo que dice el Señor, la voluntad de Dios, y se deben regir a través de ellas. Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que iba a resucitar. Jesús sabía que lo debía hacer porque era la voluntad del Padre. No era un paseo que Él iba a dar. No era algo que Él, no, era algo que Él sufría y como tenía ese dolor, tanto que en el Getsemaní ustedes saben que decía, Padre, pasa de mí esta, pero si no, yo hago lo que usted ¿qué? Diga. Querido hermano, si usted quiere pertenecer a esa clase de personas, a ese grupo de personas que el Señor llama en Apocalipsis los santos, usted debe tener la fe de Jesús, usted debe de estudiar, usted debe prepararse realmente, usted debe mirar lo que dice su palabra, mirarse usted y saber lo que está pasando con usted. Mire otro punto de Jesús. Les dice claramente a sus discípulos lo que va a pasar. Y Pedro lo llama aparte. No, venga, Señor. Invoca el nombre de Dios. Lo reprende en el nombre de Dios. Y le dice, Dios nos libre de esto, Señor. ¿Usted cómo va a decir eso? No lo haga.
¿Cómo así que se va a dejar matar? Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, que sabía lo que debía hacer, lo llama aparte y le dice: no, mira, Pedrito, es que usted no ha entendido bien. Las cosas son así. ¿Cómo le dice? Apártate de mí, ¿qué? Toda palabra que vaya en contra de la voluntad de Dios establecida en su palabra y en el espíritu de profecía, toda palabra, venga del que venga, considérenla dirigida por quién. Es que Jesús entonces era muy áspero, porque yo tengo mis dificultades de carácter, pero yo a ningún hermano soy capaz de decirle Satanás. Era lo que representaba en ese momento Satanás. Ustedes saben dónde Jesús hubiera dicho: usted sí me quiere mucho, hombre, Pedro. Sí, cierto, tiene usted razón. ¿Qué hubiera pasado con el plan de salvación? ¿Qué hubiera pasado con usted y conmigo? Pero Él lo pone en su lugar y le dice claramente lo que nos está diciendo a muchos de nosotros hoy en este momento. Y es: ves las cosas solamente desde el punto ¿qué? De vista humano, no desde la vista de ¿quién? De Dios. ¿Cuántas veces en las decisiones que tomamos, en los planes que hacemos, en las estrategias que formamos, en la idea que tenemos, lo hacemos desde el punto de vista ¿qué? Humano, no desde el punto de vista de ¿quién? Del Señor. ¿Qué tal si hacemos una mesita allá afuera y ponemos un chocolatico caliente con almojábanas? Esto se nos va a llenar de gente, y empezamos con una clase de estrategias humanas. ¿Qué tal si no le decimos a la gente esto, sino que les decimos esto? Porque humanas, estrategias humanas. Sigue diciendo: luego Jesús les dijo a sus discípulos, el 24: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. ¿Ustedes quieren ser los seguidores del Señor Jesús? Vuelvo a preguntar, ¿ustedes quieren ser los seguidores del Señor Jesús? Yo también. El Señor Jesús dice: si ustedes quieren ser mis seguidores, tienen que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Pero esa partecita no nos gusta. No nos gusta. ¿Por qué? Porque el egoísmo recorre nuestras venas. La soberbia, el yo está por encima de todo. Cristo era la prioridad, era el primero, era el objetivo de Noé. Lo que Dios dijera, Noé lo hacía. De Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Abraham. Abraham por allá medio dudó, y el Señor le dijo: Adán, tu hijo. ¿Por qué? Porque vio que Abraham se estaba enamorando de su hijo, lo estaba amando tanto que ya como que estaba por allá. Le dijo: Abraham, necesito a su hijo. No porque Dios no lo conociera, sino porque el mismo Abraham era el que tenía que conocerse a él y decir: sí, me estaba como, perdón, Señor, pero si me lo pide, se lo doy. ¿Cuántas veces de nosotros tenemos 1, plan, 2, 3 y por allá Jesús? No somos así. Jesús está en nuestras vidas, claro, aquí estamos sentados. Pero ¿cuántas veces no es lo primero? Porque lo primero es mi esposa. Ni siquiera lo segundo, porque lo segundo son mis hijos. Ni lo tercero, porque lo tercero es mi familia. Él queda por allá de un cuarto o un quinto lugar. No, hermano, no diga eso. No, yo lo digo público. Pero el Señor en San Mateo 24 dice que el mal siervo lo dice ¿dónde? En su corazón. No, mi Señor se tarda en venir. Es tan egoísta, es tan engañoso, es tan mentiroso que el mal siervo, dice mal siervo, o sea que es un siervo, solo que es mal, dice en su corazón, no lo dice abiertamente. ¿Sabe por qué? Porque ustedes lo tildarían y dirían:
oiga, un momentico, ese hermano Wilton está diciendo que hagamos esto y hagamos esto, que el Señor todavía se tarda en venir. Un momentico, eso no es así, ¿cierto? Entonces yo lo digo en mi corazón, con mis acciones, con mi forma de pensar, como he trazado mi vida, estoy mostrando que en mi corazón estoy diciendo que mi Señor se tarda en venir. ¿Ustedes saben por qué la iglesia primitiva era tan valerosa, era tan dada que ellos no podían predicar como lo hacemos nosotros? Tenía que ser escondidos por allá en catacumbas, por allá en esos lugares. Pero ¿sabe por qué lo hacían y la iglesia creció tanto? Porque Jesús era ¿qué? Su primer lugar, era el primer lugar. Y dice el apóstol que mantenían todo ¿qué? Lo dijo el hermano la semana pasada, eran unánimes, estaban unánimes y juntos. ¿Por qué? Porque Cristo era el primer lugar, Cristo lo era todo. Entonces se encontraban, ellos se alentaban, ellos se animaban, ellos salían, ellos predicaban, ellos hacían, y cogieron al hermano Bello y lo asesinaron, se lo llevó para el Coliseo, pero la iglesia seguía, y cogían al hermano Aureliano y lo asesinaban por allá en esos lugares, pero la iglesia ¿qué? Seguía. ¿Por qué? Porque tenían un fuego interior, tenían una pasión. Hermano, vamos a hacer obra misionera hoy. Yo hoy no puedo, hermano, porque tengo que ir a lavar un cafecito. No, hermano, donde pudiera, con mucho gusto esta semana, pero es que me toca ir a llevar los niños a tal. No, hermano, yo entiendo que eso es verdad y es verdad, pero déjeme, yo hago esto y es. No somos así. Así somos. Y la generación, para ir terminando, la generación de los últimos días tienen la fe de Jesús, ven las cosas como las veía Jesús. Su prioridad es que, dice el Salmo, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué? Me ha agradado. Eso lo dice el Señor Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cuándo es que a nosotros nos va a agradar hacer la voluntad de Dios? No vamos a encontrar placer, satisfacción en ir a estudios bíblicos, en ir a repartir literatura, en invitar gente. ¿Cuándo es que vamos a encontrar esa felicidad, ese gozo en nosotros? Si en estos momentos solo lo hacemos porque nos toca, porque debemos como alivianar un poquitico nuestra conciencia. Eso sí, que no vaya en contra de nuestro primer puesto, segundo puesto y tercer puesto, porque si va en contra de esos tres, dice la sierva del Señor. Testimonio para la iglesia. En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad serán santificados por ella y serán salvos. Y serán salvos. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra y se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos, se transformarán en muertos espirituales. Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y a los amadores del mundo. ¿Qué palabras? Hoy hay oportunidad. Hoy el Señor le está diciendo a su iglesia, a ustedes que son sus hijos, renueven sus votos conmigo. Les está diciendo, levanten nuevamente la cabeza, estudien, prepárense realmente, búsquenme o tengan la verdad en sus corazones, en sus mentes, tengan el carácter de defender lo que han estudiado. Eso es lo que dice el Señor. En otro pensamiento, dice que debemos de darlo todo por el Señor, todo. Luego mis ojos fueron desviados de la gloria y se me mostró el residuo en la tierra. El ángel me dijo, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas?
¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que lo aman y están dispuestos a sufrir por amor por Él? Nos está preguntando. ¿En verdad queréis ir al cielo y disfrutar de las mansiones eternas, de la compañía de un Dios que todo lo puede hacer, que es luz, que nosotros aquí solamente vemos rayitos del poder que Él tiene? Pregunta al ángel: ¿quieren ustedes realmente ser salvos? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayor preparativos que los que habéis estado realizando. Porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores con ella. Sacrificarlo todo para Dios es la invitación. Ponerlo todo sobre el altar del Señor. El yo, vuestras propiedades, todo sacrificarlo. El entrar en la gloria lo exige todo. Haceos tesoros en el cielo, donde el hollín ni los ladrones tienen parte. ¿Es claro el Señor? Es claro. Claro, Él es claro, Él es directo. Lo que pasa es que el yo mío yo mido 1,70 y el yo mío mide como 3 metros. A ese es el que yo no soy capaz de sacrificar, porque diario me coge y me golpea. ¿Qué hacemos? Entonces vemos lo que decía Marcos, ¿cierto? Creed y sed bautizados, o sea, mueran al yo y empiecen a creer. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué? Tu palabra es la verdad. Eso es lo que dice el Señor. Su palabra es la verdad. ¿Quieren ser santificados? ¿Quieren ser ese grupo de santos que habla el Apocalipsis? Esta es la única forma. Esta es la única forma. Mi invitación, queridos hermanos, es que evalúen sus vidas personalmente. No lo miren desde el punto de vista de ¿qué estoy haciendo por Cristo? A ver, voy a la iglesia el miércoles. No, evalúenlo en su vida si ha sido transformada realmente. O sea, realmente si ha sido transformada su vida. O son los mismos de hace 6, 10 años atrás. Son los mismos, las mismas rencillas entre los hermanos, los mismos habladurías de este con aquel, lo mismo esto con esto, la misma pereza espiritual, la misma. Evalúen sus vidas, porque el Señor está cerca y lo que Él más desea con todo su corazón, lo dice su palabra, es verte a ti con Él. El Señor les bendiga.